Bueno, sí, mi nombre es Lauren Adler. Soy fundadora de Chocolopolis, que era un pequeño productor en Seattle, Estados Unidos. Ahora hacemos catas en línea y he estado en esta industria desde más o menos el 2007, así que ya un buen tiempo. Y ahora soy presidenta de la Asociación de Chocolateros y es un placer estar aquí. Muchas gracias por darte el tiempo de acompañarnos hoy. Podemos también dar paso a nuestros otros panelistas. Vamos a tener 1 hora 15 minutos para conversar durante este panel. Así que tienen la palabra. Lauren, tú tienes la batuta para moderar esta sesión. Aquí tenemos a Jody, Jenny. Un placer verlas. Muy bien. Como les decía, soy Lauren Adler. Voy a ser su moderadora hoy. Tenemos un excelente grupo de panelistas y me gustaría que se presenten. Así que le voy a dar la palabra primero a Jody. Gracias. Soy Jody Hayden de Grocers Daughter Chocolate. Hemos estado trabajando en esta industria desde el 2004. Nos hemos enfocado en la confitería de chocolate. Hemos iniciado este negocio con mi esposo. Nosotros nos dedicamos sobre todo a la venta al por menor, pero también al por mayor. Y nos estamos también expandiendo. Y yo tengo formación en la industria del café. Y me encanta todo este tema del chocolate, también del café. Creo que estos dos ingredientes son fascinantes. Y bueno, es un placer para mí estar presente acá con ustedes. Jenny, ¿quieres presentarte? Jenny es la fundadora de esta cumbre. Gracias a todos. Mi nombre es Jenny Samaniego y soy la fundadora de Conexión Chocolate, que es la compañía chocolatera de origen ecuatoriano. Nosotros nos enfocamos en la producción de barras de chocolate. Y lo especial de Conexión es que trabajamos directamente con productores de cacao, con asociaciones cacaoteras y también trabajamos con productores de distintas regiones del país. Así que ustedes pueden probar en nuestras barras una gran variedad de cacao. Para nosotros es muy emocionante tener su presencia y también como chocolateros el poder traer estos productos a todo el mundo representa un gran desafío, pero también es muy emocionante. Muchas gracias. Ahora me gustaría invitar a Arcelia Gallardo de Mission Chocolate a que se presente. ¿Me escuchan? Sí. Soy Arcelia Gallardo. Soy propietaria de Mission Chocolate, que tiene origen en Brasil. Y nuestro propósito es crear chocolates que no existen aún en el mundo. Y para esto estamos involucrando en muchos ingredientes. Estamos incluyendo ingredientes muy interesantes en nuestras recetas. Ahora, Spencer, ¿tienes la palabra? Buenos días, soy Spencer Heyman. Nosotros tenemos una empresa de chocolate que busca la producción en todo el mundo. Incluso tenemos productores en Saigón, Budapest, en muchos rincones del mundo. Hemos trabajado en esto en los últimos 7, 8 años. Como lo decía Lauren, también yo estuve en la Amazonía explorando este tema y para mí es un placer estar presente.
Y vale la pena mencionar que nuestra empresa trabaja principalmente en línea. Si bien estamos localizados físicamente en el Reino Unido. Muchas gracias. Me gustaría dar un poco de contexto para poder ya entrar en materia. El título de este panel es la perspectiva del mercado en la construcción de resiliencia. Creo que vale la pena aclarar el concepto de resiliencia. Y esto puede ser la capacidad de recuperarse rápidamente ante dificultades y poder recuperarse rápidamente. Así que eso como primer concepto. Y me gustaría también mencionar que tenemos en este panel 3 continentes representados: Sudamérica, Norteamérica y Europa. Tenemos, gracias a ustedes, la representación de productores de chocolate en Latinoamérica y también la presencia de una chocolatera de Brasil y también de un comerciante del chocolate con mucha experticia en el Reino Unido. Así que será muy interesante escuchar sus perspectivas. Me gustaría empezar preguntándoles sobre cuál es la mayor adaptación que han tenido que hacer en los últimos 2 años y qué cosas adicionales creen que deberán modificar para seguirse adaptando en el futuro. Demos la palabra a Jenny. Bueno, con respecto a la pandemia, con todo lo que ha sucedido, los cambios que se han dado, yo diría que para nosotros la mayor adaptación ha sido establecer procesos. Para nosotros ha sido importante poder continuar produciendo de manera consistente un chocolate de una calidad consistente, poder trabajar directamente con productores y crear sistemas que nos permitieran mantener una calidad para nuestros clientes. ¿Y ves que hay algún área adicional en la que tengas que seguir adaptándote a futuro? Yo creo que siempre la adaptación es algo constante. Una de las áreas en las que tenemos que seguir adaptándonos es el incremento de los costos debido a la inflación. Hemos visto una inflación de 3,5% que se está dando en el país en general y vemos también que hay un incremento en el costo de nuestros activos, de nuestros productos y también el tema del transporte de los productos se está viendo incrementado. Por ejemplo, la gasolina en nuestro país está subiendo muchísimo y eso tiene un efecto en nuestro nivel de exportación. Creo que en general también ese ha sido nuestro mayor desafío. También el que se está dando las negociaciones para firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y eso tendrá sus implicaciones en nuestro mercado. Así que tendremos que adaptarnos a eso. Nos gustaría escuchar cuál va a ser tu mayor adaptación, Yori, sobre todo porque tú también compras chocolate en el Ecuador. Sí, así es. Nosotros hemos podido adquirir mucho chocolate de Jenny y creo que para nosotros la mayor adaptación ha sido la inflación para poder cubrir nuestros costos de mano de obra. Hemos tenido un gran porcentaje de inflación. Yo apoyo muchísimo el darles un sueldo digno a nuestros colaboradores. Sin embargo, esta inflación ha hecho que tengamos que adaptarnos a un incremento en costos muy grande. Así que la inflación ha sido uno de nuestros mayores desafíos. Sin embargo,
Afortunadamente tenemos clientes muy leales, pero sí, sigo creyendo que este va a ser uno de los grandes desafíos. Además, por la pandemia hemos tenido que reducir nuestro espacio y cambiar nuestras operaciones. Por ejemplo, ya no podemos recibir a nuestros clientes directamente. Ha sido toda una experiencia hacer este tipo de negocio. Así que estamos tratando de darles a los clientes la misma experiencia sin poder tener ese contacto personal que solíamos tener. Así que esto ha requerido cierto nivel de tiempo y energía de nosotros, el poder brindar un buen servicio, pero ahora en línea. Arcelia, ¿qué nos puedes contar tú sobre la adaptación que has tenido que pasar? Spencer. Creo que una de las grandes tragedias que hemos tenido ha sido que hemos perdido algunos chocolateros increíbles, así que a nivel personal eso ha sido bastante triste para nosotros, devastador diría. Y en términos de oportunidades, para verlo de la manera positiva, hemos perdido de un momento al otro toda una cadena de distribución porque muchos locales cerraron por la pandemia. Como Jody lo decía, algo que es muy importante con el chocolate es que debemos contarles a nuestros consumidores cuál es nuestro factor diferenciador. Y creo que una de las cosas que han sucedido debido a la pandemia es que ahora se está dando un campo a las catas en línea. Antes solíamos invitar a nuestros clientes a que hicieran una cata de chocolate, les contábamos las distintas variedades que teníamos disponibles y así podíamos ver su reacción y podíamos mostrarles esas diferencias. Y por la pandemia ya no podíamos seguir haciéndolo y nos hemos adaptado a hacerlo ahora en línea. Así que ahora hemos visto cómo esa adaptación nos ha ampliado también de mercado. Lo que hemos hecho también es las catas a nivel, como lo podríamos decir, maratónicos, es decir, que la gente pueda probar el mayor número de sabores posibles. Creo que las catas virtuales tienen sus desafíos porque no es la misma experiencia el estar en persona y hablar de los distintos sabores de que van descubriendo. Así que creo que eso, si bien es un desafío, también ha representado una gran oportunidad. Además, en el Reino Unido nos hemos provocado, diría, el Brexit. Y eso ha implicado dificultades para importar productos. Así que bueno, sería eso. Sí, como lo dice Spencer, nosotros también estamos haciendo catas en línea. En Estados Unidos tenemos una geografía bastante amplia, lo cual puede ser interesante también. Así que ahora la gente, por más que esté lejos, está predispuesta a tener estas catas virtuales. Así que hay un cierto nivel de innovación. Sí, podemos presentar cientos de clientes que puedan tener su perspectiva y creo que hemos logrado hacer una experiencia mucho más accesible. Creo que hace un par de semanas nos dimos cuenta de que podemos hacer estas catas para miles de personas en espacio de un año. Nunca logramos alcanzar esta gran cantidad de personas, pero
es excelente tener personas como ustedes mostrándonos distintas perspectivas, ofreciéndonos esta visión. ¿Cuál ha sido la mayor adaptación que has necesitado hacer, Arcelia? ¿Y cómo ves estas adaptaciones en el futuro? Bueno, creo que toda la pandemia fue un cambio de adaptaciones. Primero fue estas ventas en línea vinieron tan intensamente y ahora también tenemos nuevos desafíos. Hoy que podemos decir que la pandemia ha terminado, las personas buscan esta interacción en persona. Ahora las personas quieren eventos presenciales nuevamente, ya no tanto el pedir en línea. Entonces creo que ser un productor de chocolate es la definición misma de la resiliencia. Tenemos que seguir las tendencias, los gustos, las preferencias de nuestros clientes, de nuestros consumidores. Son temas. Al principio no hablábamos nunca de TikTok, lo hablamos al principio de la pandemia y ahora vemos a tantos chocolateros usando TikTok. Es excelente. Estamos constantemente, buscamos mantenernos a flote, vivos con las tendencias y los desafíos a los que nos enfrentamos o los principales cambios que hemos necesitado adaptarnos. Lo más difícil ha sido contratar y despedir personal. Antes de hacerlo, tratamos de preguntarnos a nosotros mismos, ¿existe alguna aplicación que lo pueda hacer mejor que un ser humano? Y si no, por supuesto que vamos a acudir a los humanos, pero sí buscamos utilizar la tecnología en nuestro beneficio, ya sea para las catas en línea, para las clases en línea. O hay tanto que se ha desarrollado para la gente que trabaja desde casa o que tiene sistemas mecanizados o procesos. Entonces, nos preguntamos, ¿hay algo en inteligencia artificial que nos pueda ayudar para enfocarnos en otros temas? Entonces, para nosotros ha sido esto, utilizar la tecnología a nuestro favor. Bien, hemos hablado un poquito sobre los precios y veo comentarios de nuestra audiencia. ¿Les parece si hablamos de esta crisis en la que ya hemos mencionado? Me gustaría saber en qué parte de negocio hemos visto mayores impactos de los precios. Hemos hablado ya sobre el trabajo, sobre la mano de obra. ¿Cómo han respondido los clientes? Sé que Jody dijo que una cosa es abordar el incremento salarial en una industria y es distinto en otras. Pero ¿cómo están respondiendo los consumidores de cómo han pensado en su propia alza de precios? Y voy a dar la palabra a quien quiera ir primero. Tal vez quieren levantar la mano. I can go first, Lauren. And so in Brazil, we also face. Celia. Sí, en Brasil también vemos un incremento del precio de mano de obra que no es el mayor problema para nosotros, pero sí el mayor incremento es la gasolina que necesitan los productores, los agricultores para transportarse y también para pagar fertilizantes. Y ahora esto se ha exacerbado debido a la crisis en Ucrania. Se está enviando algunos estamos recibiendo nosotros algunos de estos costos. Muchos precios han incrementado en Brasil. Los productores siguen sufriendo en este sentido y a pesar de que tenemos este incremento, vemos lo que pasa a nivel de productores en las fincas. Y este incremento que tuvimos en el precio del cacao no es suficiente para los productores, porque lo que está ocurriendo también es que todo productor en Brasil vende a la industria, vende al mercado de materias primas y también a productores de chocolate. Entonces, el precio para ellos de hace un año se ha reducido probablemente a la mitad, vender al mercado general. Y esto es muy difícil para ellos, por supuesto. Entonces, buscamos cómo mejorar el chocolate analizado es caro para los consumidores y claro, no muchas personas
están dispuestas a pagar más de $4 por una barra y ahora este valor se ha duplicado. Entonces es importante tener una comunicación con quienes nos apoyan, con nuestros consumidores y con quienes nos siguen. Y sí, vemos que los costos han incrementado y que estamos recibiendo la mitad de los ingresos de los beneficios. Entonces definitivamente es una situación complicada. ¿Cómo te ha impactado esto en Ecuador, Jenny? Voy a hablar de nuestros dos distintos nichos de mercado. Pero podría decir que aquí en Ecuador no tenemos problemas con la contratación de personas. El problema que tenemos aquí es más bien el prepago del cacao a los productores. Actualmente trabajamos con 5 cooperativas de cacao y antes solíamos pagarles con la orden, pero ahora necesitan este dinero de manera previa o anticipada. Entonces, si son pequeña compañía, esto va a impactar y va a afectar el flujo de caja. Y después del pasarle estos costos a nuestros clientes, es un desafío y Conexión Chocolate es una compañía que se enfoca en los consumidores business to business, negocio a negocio. También producimos barras, pero el 65% o más de nuestras ventas son a chocolateros. Entonces, para los chocolateros que están familiarizados con la calidad del chocolate que nosotros producimos o cómo estamos trabajando en estas coberturas de chocolate sostenible, se hace un poco más difícil el elevar el precio. Asimismo, el tener el acceso de comunicar uno a uno o explicar la cara a los chocolateros, esta situación se hace un poco más complicado. Pero por supuesto, así, a pesar de que no nos guste, lo tenemos que hacer. Como lo he mencionado, para los negocios ecuatorianos hemos visto un impacto importante en los precios para la parte logística y también para el Tratado de Libre Comercio que aún no ha sido implementado. Vamos a tener que esperar para ver las reacciones del mercado. Entonces pasemos a Jody, quien está comprando chocolate de Jenny. Entonces tenemos aquí toda la cadena de suministro de precios. Me da curiosidad saber cómo estos precios que han incrementado te han afectado y cómo están respondiendo los consumidores. Sí, como lo dijo Jenny, el transporte, la embarcación, los costos de embarque, la materia ha incrementado y si estamos trabajando por lo general con un contenedor a la vez que, bueno, son centavos, pero los centavos definitivamente importan. Creo que en nuestra tienda, yo siempre me río de esto, pero somos 50% educación y 50% comerciantes. Porque, bueno, nunca nos vamos a disculpar por el precio de nuestro chocolate, porque las personas deberían de hecho estar pagando más. Por supuesto, entendemos que a medida que escalamos, estos costos se reducen, pero estamos en esa posición en la que no solamente somos un modelo de operación, estamos construyendo algo más y queremos que nuestros consumidores nos acompañen para que sepan que no solamente es el valor del chocolate, del café, del azúcar, que han tenido un costo muy bajo para los estadounidenses por mucho tiempo y que es importante pagar más. Hacemos muchas catas, hacemos miles al año y todo esto se construye y es parte de nuestro programa de educación. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero sí, nos traemos de nuestra fruta y nuestros lácteos localmente y sus costos han incrementado, pero nada como el tema del empleo y del transporte. We're making our own bonbons, and it's when you're a small scale manufacturer, as it were, it's really hard because you're producing this very high end product, Jenny, and then but you're never. Y lo vemos en distintos sectores. Algunas veces
lograremos esta economía de escala y creo que los consumidores están acostumbrados a chocolate barato por muchas razones. Pero bueno, Spencer, tú estás al final de la cadena de suministro. ¿Cómo te han afectado a ti los precios elevados? ¿Cómo estás comunicando con los clientes y cómo están respondiendo? Bueno, por supuesto que todos hemos visto el incremento en los precios, pero todo este punto, todo el punto de este chocolate fino es más valioso. No es que lo que tenemos que hacer es explicar a las personas que sí. Queremos algo que va a tener un sabor increíble, no va a destruir el medio ambiente y los productores van a recibir el precio y el pago justo. Entonces, por supuesto, no podemos tener una barra de chocolate por un par de dólares. Pero hablábamos de este tema hace unos minutos y es por qué las barras de chocolate en el supermercado no han incrementado. Hay varios aspectos. Por un lado, son productos básicos y el principal ingrediente no es el chocolate, sino el azúcar. Y asimismo, si vemos los precios que están pagando los agricultores, esto no ha incrementado tampoco. Entonces, poniendo todo esto de lado rápidamente, creo que el tema desde la perspectiva de minorista, especialmente en el Reino Unido, es que son estos costos de transporte que se han incrementado para enviar y recibir. Y hemos luchado mucho con el tema de importar Reino Unido. Es absurdo lo costoso que se vuelve el exportar. Claro, esto tiene sus implicaciones y es menos el incremento del costo que por supuesto está ahí, pero tiene mucho más que ver con la falta de confianza y tratamos de planificar mejor, comprar con antelación porque no sabemos cuánto tiempo nos va a tomar el importar y cómo manejarlo. Creo que este tema del precio, bueno, en esto estamos viendo las primeras olas de esto y esto va a ser un problema mayor cada vez y tenemos que tener en cuenta que el punto central es que no estamos lidiando con una materia prima, no estamos tratando de hacerlo lo más barato posible, estamos tratando de potenciar el sabor. Y no buscamos la producción en masa para la reducción de precios. Y lo que Jody ha dicho ya, no deberíamos nunca avergonzarnos del precio, sino decir, mira, lo excelente de esta barra y bueno, Jenny tiene un número de iniciativas y está contando cuánto está entregando a las cooperativas y el trabajo que se está construyendo. Son temas en los que tenemos que enfocarnos y es justamente lo que tenemos que hacer. Se trata de educar a los consumidores para que se den cuenta de que el valor detrás es impresionante, es mejor para el consumidor, es mejor para el medio ambiente, es mejor para las comunidades. Vamos a tener más desafíos, van a seguir empeorando, agravándose, pero tenemos que enfocarnos en este mensaje sobre cómo podemos salir adelante y en qué concentrarnos. Bien, no sé si hay algo que mencionar sobre los precios antes de que pasemos a unas preguntas sobre la cadena de suministro. Muy bien. Tengo curiosidad de saber qué recortes han visto en suministro a nivel internacional y local y si han tenido que buscar productos alternativos para cumplir estos déficits de productos. Creo que voy a empezar con Jody en esta pregunta. Bueno, y sí, nuevamente somos muy afortunados de tener esta asociación con Jenny. Bueno, planificamos nuestros embarques de manera perfecta para nunca quedarnos sin chocolate, porque el chocolate es nuestro
Nuestro ingrediente principal, usamos muy poca azúcar. Bueno, a veces nos quedamos sin nuestros empaques, pero utilizamos papel que proviene de Michigan y a veces nos quedamos sin nuestro stock de empaque. Por un tiempo tuvimos que transicionar hacia otro material, pero ahora estamos de regreso a lo que habitualmente utilizamos. Hemos tenido suerte con temas de cadenas de suministro y este empaque estaba proveniendo de algún lugar en el extranjero. Sí, era un plástico específico y se hace en China. Sí. ¿Y crees que esto ya se resolvió o que puedes enfrentarte a esto nuevamente? Bueno, una de las cosas que tratamos de hacer es compensar, es cambiar nuestros paquetes a otro material compostable, que es como un dólar más barato por unidad, y este producto viene de China y estoy muy preocupada de esto porque es personalizado para nosotros. Lo que hemos estado haciendo es trabajar con un productor, con una persona local con quien tenemos una excelente relación, que no nos pasamos a estas compañías extranjeras para mejor material y más económico. Estamos haciendo estos cambios que son difíciles, pero sí me preocupa. Todo lo que se pueda quedar atrapado en un puerto, especialmente en la costa oeste, es una preocupación sin duda. Arcelia, si nos puedes hablar sobre déficit de cadenas de suministro, nos puedes hablar sobre el mercado doméstico y extranjero, ¿cómo se maneja esto en Brasil y si has tenido que encontrar alguna alternativa? Bueno, hemos sido afortunados de que Sao Paulo es una ciudad enorme y sí, utilizamos casi el 100% de nuestros productos de Brasil, pero sí me quedé sin manteca de cacao para trabajar en nuestro chocolate, y el precio se incrementó tanto porque no estaban produciendo suficiente manteca de cacao que tuve que llamar a la compañía y decirle, no tenemos dinero, pero necesito manteca de cacao. ¿Qué me pueden ofrecer? No me digan lo que no tienen, sino lo que sí tienen. Me dijeron, sí, hemos estado trabajando en esta otra manteca de cacao que estamos dando de otra fuente, y habían estado presionando manteca de cacao de otra fuente y yo dije, ¿por qué no he escuchado esto antes? Porque yo pensé que era lo mejor del mundo, porque era más fácil de obtener y porque no hay suficiente mercado, entonces no lo están vendiendo, no están hablando al respecto. Entonces, pedí que me envíen grandes cantidades. No sabía qué iba a hacer con eso, pero el tener otra fuente para la manteca de cacao era algo increíble para mí. No muchos países lo tienen. Y esta idea de que la manteca de cacao estaba en déficit, que ya no íbamos a poder acceder a ella, y estábamos tan emocionados con eso que ya no sabíamos qué hacer. No actúa de la misma manera, no exactamente, es un poco más suave, pero esto que inicialmente era negativo se convirtió en algo positivo. Iba a preguntarte justamente cuál era la mejor innovación. Creo que esta va a ser la ganadora. Cuéntanos, ¿cómo es el sabor? Bueno, no tiene un sabor muy fuerte. Pensaríamos que es manteca de cacao regular, solamente cuando lo aplastamos, que es un poco más suave, no tan duro como la manteca de cacao regular. Lo hemos estado probando en el chocolate, pero si yo no te digo que es parte de la receta, no lo notarías. Pero es solo un poquito más suave. A nosotros nos encanta. Quisiera que todos la conozcan. Excelente. Muy bien, Jenny. Hablaste ya un poquito sobre este tema, pero estaba esperando que pudieras elaborar un poco sobre los déficits en la cadena de suministro a los que te enfrentaste. Imagino que todo lo que usas es de
Se obtiene a nivel doméstico, pero cuéntanos un poco más, por favor. Sí, quería explicar lo que está haciendo Conexión. Estamos cubriendo toda la cadena de suministro. Conexión compra directamente los productores de chocolate. Nosotros trabajamos el chocolate de origen en Ecuador, exportamos el chocolate a los Estados Unidos y en Estados Unidos tenemos nuestro propio sistema de distribución. Somos una pequeña compañía, pero cubrimos toda la cadena de suministro. Entonces, en la parte de fabricación de chocolate, diría que no quiero ser demasiado optimista, pero hemos tenido suerte. Este es el resultado de una buena relación que hemos desarrollado con las compañías productoras de chocolate y nuestras cooperativas. No hemos tenido problemas en la obtención del cacao. Tenemos problemas con los otros ingredientes, más bien, con la leche, el café. Fue difícil obtener el mismo producto con los productores con los que estábamos trabajando y el otro problema que tuvimos fue con el papel, tratar de obtener los cartones para el empaque de nuestro chocolate. Y el otro gran impacto sufrimos fue la falta de contenedores. Tuvimos que trabajar fuertemente, reducir el precio para importar el chocolate. Este ha sido para nosotros el mayor impacto. Pero por lo general hemos sido muy afortunados y hemos permanecido en Ecuador y hemos podido encontrar maneras de una compañía a otra, de un productor a otra. No hemos tenido mayor déficit y estamos muy emocionados de poder trabajar en esta alianza con Grocer's Daughter para poder llevar nuestros productos a nuevos consumidores en el mercado. Y hemos logrado ministrar para ellos también en los Estados Unidos. Esto representó otra oportunidad también porque muchos clientes pudieron probar Conexión, pudieron saber de nosotros, escuchar lo que estamos haciendo y es así como hemos venido trabajando. Y es interesante porque, bueno, y esto es cierto para muchos nosotros en la industria, pero ustedes tienen una relación tan directa con los productores que les venden, con el país de origen, y Jody y Jenny y Spencer que trabajan con todos estos fabricantes de chocolate. Son excelentes relaciones las que se construyen y qué importante es tenerlo, especialmente en tiempos de incertidumbre. Spencer, quisiera conocer un poco más sobre cómo has enfrentado los déficits en las cadenas de suministro y cuáles son otros temas que te han impactado en este sentido. Bueno, el tema de los contenedores nos impacta a todos. También el suministro de papel y cartón proveniente de China, todos lo hemos vivido. Pero bueno, siempre hay un lado positivo que provino de las catas virtuales. Tratemos de brindar una opción brindando u ofreciendo paquetes familiares o individuales con barras pequeñas o pequeñas muestras. Lo que podemos hacer es trabajar con muchos productores en Estados Unidos, personas o compañías como Fresco y también en Europa. Pudimos era productores que tenían excelentes empaques. Sí, el empaque ayuda, pero lo que finalmente queremos es probar el chocolate. Entonces, tratamos
de pasar esto para que las personas nos ofrezcan muestras en pequeñas bolsas. Sé que es más complejo, pero es una manera de lograr que las personas piensen en distintos sabores y brindar la oportunidad de pagar un poco menos que en lugar de comprar 10 barras grandes de chocolate. Bueno, y por supuesto, Brexit afectó y hizo que varios productos se queden bloqueados en aduanas. Es así como funcionó. Pero esta es una lección que aprendimos. Y para el empaque es muy importante. Si buscamos educar a nuestros clientes, no necesitamos preocuparnos tanto del empaque, sino de encontrar las maneras en las que los clientes puedan probar estos distintos sabores con distintos niveles de fermentación. Y lo hemos logrado hacer, lo cual es excelente. Y sí, al hacer estas catas virtuales, sí me encontré que no hay muchas compañías utilizando estas pequeñas muestras. Yo también busco minis, mini paquetes, y cuando hacemos estas catas, lo que buscamos, como dice Spencer, tenemos que añadir estos costos de embarque, de envío. Entonces, si no queremos hacerlo demasiado costoso y asegurando que las personas lo hagan, el tener estas barras mini ha sido muy útil. La tienda, bueno, si bien el empaque ayuda, podemos poner la barra del tamaño normal, pero para las catas sí necesitamos las muestras más pequeñas. Esa fue mi adaptación. Ok. Vamos a hablar sobre el personal, cómo contratamos. Sé que yo habría hablado de los precios que han incrementado muchísimo. Find ¿Ha them. cambiado la manera en la que buscan personal? ¿Y cómo la falta de personal ha tenido un impacto en ustedes? ¿Y cuáles son sus nuevas consideraciones al momento de contratar? Comencemos con Jolie. Sí, nosotros contratamos un asesor en recursos humanos el año anterior porque sentimos que iba a ser algo un poco complejo. Cuando inició la pandemia tuvimos dificultades y luego sucedió el episodio de George Floyd y creo que todo el mundo estaba bastante asustado. Creo que nosotros siempre fuimos una empresa basada en valores, pero más en ese momento sentimos que teníamos que darle más énfasis a esos valores. Nosotros estamos en Michigan y queríamos demostrar que somos un empleador que está abierto a recibir a la gente. Creo que el haber manifestado nuestros valores de manera clara ha ayudado a tener una buena apertura por parte de los consumidores. El año anterior, en esta asesoría, se hizo una revisión de nuestro panorama actual y esta asesora nos ha ayudado muchísimo a, por ejemplo, redactar las descripciones para cargos. Como sabemos, ya que estamos viviendo en un país considerado del primer mundo, los sueldos pueden ser altos. En una pequeña cadena de comida rápida pueden llegar a recibir pago de $20 la hora. Entonces, nuestro factor diferenciador es que les ofrecemos una empresa con valores. Y de hecho, tenemos siempre a gente que está uniéndose a nuestra familia y permanece en ella por este tema de los valores. Entonces, nosotros también tomamos en cuenta este tema muy importante de los valores cuando hablamos de nuestro recurso humano. Sería interesante también escuchar qué sucede en el mercado brasileño. Aracelia. Sí, nuestro mercado en Brasil
tiene un buen nivel. Así que para nosotros se trata de hacer contratos de 6 semanas, 12 semanas, y si nos gusta trabajar con esa persona, los contratamos a más largo plazo. Inicialmente nos funcionaba bien el no exigir tanto a la gente, pero ahora nos damos cuenta de que deben realmente encajar en nuestra empresa. Es por eso que iniciamos con esos contratos de corto plazo y vemos si es que realmente es conveniente trabajar con ellos. De hecho, nosotros tenemos un excedente de mano de obra, así que no es un problema la contratación. ¿Qué sucede con la situación en Ecuador, Jenny? Bueno, acá en Ecuador la situación es muy similar a lo que cuenta Arcelia. Así que probablemente la gente va a querer ir a Estados Unidos para encontrar mejores oportunidades laborales. Pero lo que sí sucede, como les decía, es que hay mucha gente que ha perdido sus empleos y está buscando empleo de cualquier manera. Con respecto a lo que hacemos en Conexión, para nosotros la pandemia tuvo aspectos muy positivos porque pudimos reforzar nuestro equipo. Nuestra gerente general tiene excelente experiencia y se ha unido hace poco a nuestra empresa y nos ha ayudado muchísimo. Nos ha ayudado también a establecer nuestros procesos. Y hemos pasado de ser una startup a realmente ser una empresa. Eso nos ha dado un gran impulso. También tenemos a un representante de ventas en Estados Unidos. Y creo que para nosotros no ha sido malo para nada este tema. Y cabe mencionar que a lo largo de la pandemia nos hemos enfocado también en fortalecer nuestros valores y fortalecer la comunicación alrededor de eso. En el año anterior y este año, el que hayamos celebrado esta cumbre nos ha ayudado muchísimo a sobrellevar la pandemia. El hecho de que este evento ahora sea internacional hace que la gente tenga otra fuente de información y que tengamos distintas oportunidades de aprender de los demás. Así que ese ha sido nuestro caso. Y tienes un excelente punto porque por eso estamos aquí. Spencer, tú tienes un modelo en línea, así que cuéntanos cómo se ha visto afectado el lado de recursos humanos en tu empresa. Sí nos ha afectado. Yo diría que de manera indirecta. Para nosotros es importante tener un buen equipo en fábrica. Nosotros, afortunadamente, no estamos en el medio de Londres o de Manhattan, porque ahí sí sería muy costoso mantenerlo. Pero afortunadamente estamos trabajando en una localidad donde hay excelente factor humano. La parte de logística y de fábrica están funcionando bastante bien. Sin embargo, un desafío que tenemos ha sido el tema del transporte. Por ejemplo, con empresas de transporte como DHL, sé que ellos tienen dificultades al momento de contratar. Como ustedes dicen, en el mercado en línea hay una carencia de talento humano. Así que ese ha sido un desafío para nosotros. Hemos tratado para el momento de contratar, de enfocarnos en nuestros valores, como ustedes también. Yo creo que al también compartir con el público, el consumidor, que cuando mejoramos nuestra dieta, podemos mejorar también nuestro estilo de vida, y el consumo de un buen chocolate es un factor dentro de eso. Así que hemos podido
sobrellevar la pandemia y este último tiempo también con ese abordaje. Sí, como lo dices, el, el ser parte de la industria chocolatera ha sido un gran atractivo para la gente para trabajar con nosotros. Ustedes han hablado un poco sobre el tema del futuro, pero me gustaría que abordemos esto más en profundidad. Así que me gustaría darte la palabra, Arcelia. Sí, como les decía, hace tal vez un año nosotros veíamos que los productores vendíamos en $50 por kilo y ahora pueden venderlo a $2 por kilo. Al mismo tiempo, todo está subiendo, gasolina, etcétera. Entonces, realmente los productores están teniendo una ganancia de un 20 a 30%. Eso quiere decir que 60, 70%, 80% está yendo al mercado de los productos básicos, los commodities. Así que para nosotros es difícil ayudar a estos productores porque tampoco a nosotros nos conviene económicamente. Lo que sí sucede es que los productores nos están llamando a nosotros. De hecho, con uno estaba conversando en WhatsApp y me decía, ¿es esta la cantidad de cacao que necesitas? Confírmame esa cantidad porque yo sé que tú tienes requerimientos específicos. Así que ellos están más atentos de cuáles son nuestras necesidades, las cantidades, requerimientos, porque no quieren vender su producto al mercado de las commodities, de los productos básicos, sino que quieren trabajar con nosotros, con chocolateros. Así que este cambio de incrementar los precios no va a venir de nosotros o de ellos, sino del contexto del mercado en general. Así que nosotros tratamos de apoyarlos para que ellos sigan en el negocio, porque gracias de hecho, a la pandemia nos hemos acercado más en nuestra relación. En el último año hemos tenido la oportunidad de visitarlos ya en persona y para nosotros la solución es seguir trabajando juntos. Jenny, tú decías que generalmente hay que pagar con anterioridad. ¿Sigue sucediendo? Sí, cuando Jenny dijo eso, yo pensé en lo que sucede con nosotros. Nosotros solemos tener hasta 30, 50 días para pagar. Perdón, 15 a 30 días. Es así como nosotros funcionamos. Jenny, ¿podrías contarnos un poco sobre cómo están trabajando ustedes con respecto a los pagos? ¿Cómo están tratando de adaptarse los productores de cacao? Creo que todo regresa a lo esencial con respecto a esto. Creo que lo importante es como la presentación que nos dio Cristian, que hablaba de la parte asociativa. En Ecuador estamos tratando de hacerlo y estamos viendo que hay problemas de asociatividad y esto afecta al productor individual. Y creo que si los productores logran trabajar conjuntamente, van a poder ser más resilientes. Con todas las cooperativas con las que hemos trabajado hasta ahora, algunas de ellas han podido ser muy resilientes. Claro que han pasado por varias dificultades, pero vemos que están esforzándose para seguir adelante.
Como les decía, hay problemas, hay dificultades al momento de asociarse y estamos nosotros tratando de fortalecer esos sistemas administrativos y estamos buscando maneras de apoyarlos en ese esfuerzo. Creo que esa es una de las áreas más importantes en las que hemos visto cambios. Y también vi un comentario en el chat de Maché que decía que los chocolateros artesanales están durante muchos años están recibiendo un porcentaje menor de la ganancia total que los grandes vendedores. Y es así, porque los chocolateros artesanales de nuestro lado estamos tratando de pagar lo más posible a los agricultores, tomando en cuenta el impacto que esto puede tener en todos. Creo que es sumamente importante pagar más por este cacao, pero también hay otras maneras en las que podemos apoyar a nuestros agricultores que pueden tener incluso un mayor impacto positivo en ellos. En nuestro caso, nosotros pagamos más del 35% del precio de mercado, pero también tratamos de participar en sus procesos de organización y cómo podemos apoyar en esa asociatividad para que también sean resilientes. Es por eso también que hemos tenido la iniciativa de esta cumbre. Perfecto. Ahora me gustaría darle la palabra a Jody Spencer con respecto a la venta al por menor. ¿Han visto cambios por estación, por temporada? Y si ha habido cambios o sensibilidades en los precios. Sí, como tú decías al inicio de la sesión, solemos ser destinos turísticos. Esto implica que tenemos un colchón de impacto con respecto a la sensibilidad de precios. Pero con respecto a lo que decía Jenny, por ejemplo, estamos tratando de llevar más mercado a la chocolatería fina. Y estamos viendo que los consumidores están muy interesados en hacer lo correcto. Muchos de nuestros clientes a veces no saben que viene el cacao de la fruta, de una fruta en sí. Así que seguimos viendo que la gente se interesa en tener un cacao o un chocolate de un cacao, un porcentaje mayor de cacao. Y no les importa pagar más si saben que viene de una fuente ética y de que es de calidad. Pero eso tiene que ir seguido, como les digo, de esta buena calidad y de un modelo de aprovisionamiento, de abastecimiento de un chocolate ético. Spencer, cuéntanos un poco sobre el comportamiento de los clientes con respecto a los precios. Creo que los cambios que hemos visto han sido sobre todo por la pandemia. Creo que, por ejemplo, la época de Pascua no es el momento más preciso para una mayor venta de chocolate fino, sino de un chocolate más común o de confitería. Y sí ha habido una confusión, yo diría, en los cambios de precios debido a las temporadas durante esta época de la pandemia. Creo que el precio puede ser problemático si uno tiene una pequeña tienda de chocolate. Es difícil incrementar precios. La gente ha tratado de reducir costos en transporte, etcétera, pero el cliente, a fin de cuentas, si solo nos enfocamos en el precio, va a ser difícil.
hay puntos sobre el precio que pueden ser decisivos. Es decir, que si tienes un chocolate de 5 libras esterlinas, vas a apuntar a un mercado. Si te cuesta 10 libras, vas a apuntar a otro mercado. Y ahí otros factores a considerar serán el sabor. Entonces hay que tomar en cuenta esos factores. Como lo decía Jody, hay que seguir educando al cliente y tomando en cuenta que estamos en una industria en la que los precios deben seguir subiendo, pero tomando en cuenta el contexto del mercado. Así que creo que debemos decir que si estamos ofreciendo un producto que tiene su factor incluso educativo y donde estamos mostrando distintas variedades de elaboración, debemos poder comunicar eso a nuestros consumidores y el por qué lo hacemos. Creo que no tenemos en el chocolate un equivalente de un mercado de especialidad, pero creo que podríamos apuntar a eso para poder explicar al consumidor por qué vale la pena pagar más. Porque esto se debería aplicar a todo en la vida. Uno no va a un doctor porque es el más barato, sino porque realmente quiere curarse. O no compramos un vino barato solo porque queremos emborracharnos, sino porque queremos degustar algo interesante. Así que me parece que debe ser un factor importante el enfocarnos en esa comunicación. Creo que debemos también tomar en cuenta que este es un factor que debe ser comunicado y que la gente entienda que esa calidad debe venir con un precio acompañado. Parece que todavía no lo estamos haciendo. Muchas gracias por ese comentario. El Comité de Cadena de Valor de la FCIA está hablando de este tema, de hecho, y están por lanzar una página en Wikipedia que habla sobre estos temas. Y ahí se incluye la definición de ciertos términos que pueden ayudarnos a tener un vocabulario común. Jenny sabe esto más que cualquier otro. Es que existe toda una sistemática de definición de calidad, de distintos factores y características del chocolate. Me parece que nos quedan unos 4 minutos y tenemos algunas preguntas acá en el chat. La pregunta dice, los agricultores reciben el menor porcentaje del valor de mercado del chocolate. ¿Por qué sigue sucediendo esto? Sé que hemos hablado de esto ya repetidamente, pero creo que vale la pena lanzar nuevamente la pregunta. Creo que si bien es así, no es completamente así, porque ese 5% del que se habla depende del valor. Creo que para la barra de producción en masa que se produce con mucho azúcar, entonces el porcentaje también varía porque el azúcar es un elemento importante de ese tipo de chocolate. Así que esto afecta a todos. Creo que es importante que nuestro trabajo como chocolateros finos es establecer reglas o un mercado distinto a lo que lo ha establecido durante mucho tiempo el mercado de la fabricación de chocolate en masa. Sabemos que el chocolate, al ser un producto básico, se tiende a producir en masa y que va a distintos
fabricantes, y muchos de estos fabricantes que forman parte de la mayor parte del mercado creen que el sabor de chocolate se crea en la fábrica y no a partir del origen del producto. Así que nuestra tarea debe ser el comunicar ese diferencial. Nosotros, por nuestro lado, si bien queremos ayudar a los agricultores, debemos también expresar o comunicar este esfuerzo adicional que se está haciendo en el producto que vendemos, porque eso viene con un valor adicional. Creo que ya el hecho de hacer estas degustaciones de chocolate fino está ayudando a una mayor concienciación del público de la importancia de la calidad y del precio que viene acompañado de eso. Lamentablemente, la industria en masa tiene reglas distintas. Si es que Jenny, por ejemplo, como productora, quiere incrementar sus precios, nosotros tendremos que adaptarnos de alguna u otra manera. Obviamente también está el factor de que los costos de mano de obra tienden a ser sumamente altos en países como Estados Unidos. Y eso puede ser considerado como precios locamente altos para un productor en Ecuador, por ejemplo. Pero obviamente hay un proceso de manufactura, de mejoramiento que hay que incluir en el costo, que también se traduce en el costo de mano de obra. Todos estamos moviendo volumen, pero mientras más volumen logremos producir, más influencia podremos tener en el mercado y en la industria. Creo que por eso es tan valioso este tipo de diálogo y poder seguir apoyando este tipo de iniciativas para que el consumidor también tenga mayor conciencia. Bueno, tenemos algunas preguntas. De hecho, tenemos 10 minutos más. Desafortunadamente, yo no hablo español, así que si alguien puede ayudarnos a traducir alguna de las preguntas, podríamos avanzar con eso. Yo traduje la pregunta de Edison, me parece. Déjame ver si lo veo por acá. Edison pregunta cuál es el mayor desafío de la pandemia, qué es lo que han aprendido de esto. Creo que ya hemos cubierto esto, pero si alguien de los panelistas quiere mencionar algo adicional, pueden hacerlo. Jenny, tal vez. Es una pregunta difícil, pero creo que para nosotros nuestro mayor aprendizaje fue que en cada dificultad hay una oportunidad. Siempre tratamos de ver las cosas desde esta perspectiva. Obviamente pasamos por épocas muy difíciles, pero también nos hemos tratado de mantener motivados para que también esa motivación se transmita a todo nuestro equipo, nuestro personal. Porque es importante que cuando hay un problema tomemos una distancia, tengamos perspectiva de la situación. Y Conexión ha sido un ejemplo de cómo la pandemia ha tenido un impacto en nuestra empresa, pero de manera positiva. No sé si Celia tienes algún otro punto que mencionar. Me parece que alguien está traduciendo para Edison, ¿verdad? Sí. Bueno, con respecto al apoyo que se brinda, bueno, en nuestro caso, y si yo tengo que yo hago pedidos de libros o de material instructivo de distintos orígenes para que la gente con la que trabajamos tenga mayor conocimiento con este material. Por ejemplo, gente en Tanzania
pero esa es mi metodología, ese es el apoyo que yo quiero brindar, porque obviamente eso es lo que a mí me gustaría recibir. Creo que también esto dependerá mucho de cada fabricante de chocolate. Me llegaron algunas preguntas por WhatsApp. Denme un segundo. Muy bien. Esto es también una pregunta sobre las comunidades productoras de cacao. Se pregunta si han recibido algún tipo de apoyo del gobierno o de grupos y cómo se ha visto su resiliencia. La verdad, no sabría decir cómo ha sido la circunstancia por parte del gobierno. Sé que los productores de cacao tienen varias asociaciones y sé que han recibido mentoría y ciertos recursos. Algunos de estos apoyos han sido por parte del gobierno. Tal vez, Jenny, tú sabes cómo es la situación en Ecuador. Tal vez puedes repetir la pregunta. Sí. ¿Qué apoyo se les está dando a las comunidades de productores de cacao y cómo están logrando tener resiliencia? Sé que hemos hablado un poco al respecto, pero si hay algo que quieras tú mencionar, sobre todo con respecto al apoyo que han podido recibir. Yo diría que Moca ha sido un gran socio y han jugado un rol muy importante en la industria. También sé que el gobierno ecuatoriano tiene un proyecto para apoyar la industria del cacao y del café. Sé que eso se está vinculando con el proyecto MOCA para poder dar mayor formación técnica a los productores. Creo que estos proyectos se están llevando a cabo y sé que se está trabajando directamente con las asociaciones de cacaoteros a lo largo del país y están tratando de desarrollar más capacidades, por ejemplo, los mapas de perfiles. Okay. There's one question over here that, again, could be an entire panel, but I'm going to throw it out there and I'm going to say something. And if Spencer, they've addressed it to Spencer, but I'm going to say something. If Spencer wants to jump in, feel free. Bueno, si Spencer quiere decir algo, puede hacerlo, pero aquí estamos viendo una pregunta que vemos, ¿por qué ICCT no ha logrado hacer lo que otros han logrado hacer para la industria? Y bueno, si queremos tener un vocabulario estándar y un protocolo de catas, tiene que ser algo que tiene que venir de la industria, que sea un acuerdo en la industria. Y hay varios actores, hay varios grupos discutiendo este tema. Y hay varios actores, veo que CCT es parte teniendo estas conversaciones, pero estaba hablando con gente de la industria del café y ellos nos dijeron que les ha tomado 25 años llegar a acuerdos y es una discusión muy importante para tener en la industria. Estos son mis comentarios. Pero bueno, si le tomó a la industria del café 25 años, sí creo que nosotros también tenemos que llegar a eso. Y tengo curiosidad de saber qué piensa Spencer. Bueno, es una buena pregunta y hay que tomarlo de distintos ángulos. Por un lado, personas que trabajan en café han hecho un buen trabajo en este sentido. Y eso quizás es más de lo que nosotros queremos alcanzar acá, pero es algo confuso y no creo que esto deba permanecer así. Y Lauren tiene razón, esto tomó a la gente de café especializado un buen tiempo el llegar donde están. Y nosotros también tenemos mucho trabajo por delante. Hay otro tema con el chocolate y el café. Lo adictivo en el café es la cafeína y lo adictivo en el chocolate es el azúcar.
y somos productos muy distintos. Pero tampoco creo que el enfoque que han usado personas que trabajan en el café podría funcionar para el chocolate. El café de especialidad funciona con un sistema de calificación donde se prueban los granos buscando la calidad. Se ha probado con chocolate y por varias razones no creo que funcione. Pero la última razón que es también interesante es que a nivel cultural la industria del café es más colaboradora. Felicito a Lauren y a Jenny por tratar de hacer que las personas cooperen más. En la industria del café hay mucha rivalidad, pero trabajan en conjunto. Pero en el sector del chocolate, la gente no se asocia de la misma manera y es algo que hay que arreglar. Pero creo que no es tan difícil como se ve siempre y cuando estemos dispuestos a ser clientes como lo fueron los del sector del café. Tenemos que ser muy claros en a qué nos referimos. Pero sí, definitivamente son unas comunidades que deben ser lideradas por una comunidad. Es importante tener estas conversaciones. Tenemos que hablar un mismo lenguaje para poder avanzar. Me parece que tenemos un minuto. Gina, entonces, ¿es correcto? Voy a cerrar entonces. Sí, a menos que hubiera otra pregunta o comentario. Lo que podríamos que decir es que una de las razones por las cuales Grocers Door está tras la cumbre es porque es importante llevar el valor a los agricultores. Esta cumbre es una muestra de esto, pero el conocimiento, el valor agregado, el acercarnos al origen, es justamente lo que ha motivado a esta industria por largo tiempo. Y como Spencer lo dice, tenemos este tiempo y oportunidad de cambiar esto. Y espero que todos lo recuerden. A medida que hablemos este par de días sobre la industria, cada uno de nosotros puede hacer una pequeña parte para lograr el cambio y para poder hacer que los agricultores estén más involucrados en la industria y no solamente representen este pequeño porcentaje de las utilidades. Y realmente tengo muchas ganas de tener estas conversaciones. Estoy tan orgullosa de nuestro grupo, de Jenny, por haber logrado esto. Y uno de los temas que más me enorgullece de nuestra industria es lo colaborativos que somos. Y quizás los grandes no son colaboradores, pero los pequeños, todos somos muy colaboradores, queremos ayudarnos, apoyarnos, y es un placer ver todo esto. Tenemos que encontrar maneras de escalar esto, pero esto es algo muy positivo dentro de nuestra industria. Sí, no pretendía decir que no colaboramos, pero sí, escogemos las grandes empresas. Si miramos la investigación, la industria del café inmediatamente publica todas sus investigaciones, tratando de lograr todo lo que se está haciendo. Pero lo que se hace en el chocolate, a pesar de que se conoce, no siempre se comparte. Pero es una pregunta interesante también sobre el término craft, que podríamos seguir dando al respecto. No creo que craft sea un término negativo, pero por ejemplo, la cerveza artesanal han logrado grandes espacios. Quizás el chocolate artesanal puede llegar a otros espacios. Creo que Bean to Bar se ha proyectado de mejor manera. Y Lauren sé que es la persona que va a liderar este tema. Y justo hablé con una persona de la asociación, a una persona que ha estado involucrada en distintas industrias, y
para preguntarles cómo habían llegado a ser tan exitosos y dijeron que dejaron de hablar sobre el tamaño para empezar a hablar sobre la calidad. Si queremos tener un impacto en el agricultor de cacao, tenemos que lograr que más consumidores lleguen o tengan en sus manos el chocolate fino de aroma. Y creo que el hablar del tamaño no nos llevará muy lejos para lograr un cambio positivo en la vida de los agricultores. Pero bueno, creo que ahora sí tenemos que cerrar, a menos que alguien más tenga algo que decir. Sí, no sé si Celine o Jody tengan un comentario más. Si siempre consuman chocolate que se ha producido donde crece el cacao, cacao de origen. Sí, yo replicaría lo dicho. Es lo que promovemos en Conexión Chocolate. Nuestro objetivo central es conectar a los agricultores de cacao con la industria y poder brindarnos esta oportunidad de conocer qué papel juega cada persona. Muchas gracias por valorar este chocolate y gracias por apoyarnos, porque sin los consumidores que coman nuestro chocolate no podríamos avanzar. Entonces, consuman chocolate de origen. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nina, solamente un comentario para cerrar. Quería simplemente agradecer a los panelistas y gracias, Jenny, por organizar esto, por ser la fundadora, por proyectarnos tu visión. Y como dijiste antes, si no fuera por el COVID, no estaríamos aquí en línea y hemos logrado llegar a tantas más personas, involucrarlos en estas conversaciones. Gracias por hacerlo. Gracias también a Jody, Arcelia, Spencer y Gina, gracias también. Gracias a todos. Bueno.